El paisaje es historia, conserva las huellas del pasado, evoca las sombras de otro tiempo. Así lo veían los escritores del 98, Azorín, Machado, Unamuno. Y con esa idea he escrito Paisajes de la historia de España, una historia de España contada a través de casi medio centenar de lugares. Ampurias, Numancia, Mérida o Clunia recuerdan la colonización griega, el triunfo de las legiones y la integración de la península ibérica en el orbe romano. La mezquita de Córdoba, San Miguel de la Escalada, Santiago de Compostela, las Navas de Tolosa o San Millán de la Cogolla conjuran el esplendor de la época califal, el triste sino de los mozárabes, el nacimiento de la Europa urbana, el duro avance de los reinos cristianos camino de la Reconquista o los albores de las lenguas romances. La fusión del espíritu y la milicia en el honor caballeresco, necesitado de legitimarse por la búsqueda de un ideal religioso, impulsó el éxtasis del misticismo, el contacto directo con Dios, pero también el compromiso del hombre con una tarea redentora en esta tierra. Estas líneas que acabo de leer pertenecen a Paisajes de la historia de España, el último libro del riguroso historiador y humanista Fernando García de Cortázar y Ruiz de Aguirre, publicado por la editorial Espasa y autor que nos acompañará hoy en Voces. Durante algún tiempo estuve profesionalmente ligada al sector del turismo y una de las cosas que más me sorprendía, aunque había otras muchas que compartiré con vosotros algún día, era la falta de alma de las guías de viajes, la falta de belleza estilística que intentaban suplir las fotografías de platos suculentos o de atardeceres víctimas de algún programa de tratamiento de imagen. La dictadura de la apariencia que desviste de razón y de sentido real a las cosas, a los lugares y a las personas. Cuando tienes en tus manos un libro como Paisajes de la historia de España, que nos habla de casi medio centenar de enclaves a través de 23 siglos, desde la búsqueda de la verdad gracias a la historia y con la cuidadosa consagración en su contenido de un artesano relojero, descubres que los lugares tienen melodías, tonalidades y texturas que no son simples espacios, sino maravillosos universos que encajan unos con otros hasta conformar nuestro presente, hasta conformarnos a nosotros mismos. Sin duda, se disfruta mucho más de los viajes si aprendemos a apreciar su melodía de tiempos pasados, ya que ir a un lugar sin conocer su historia es como eliminar la dimensión abstracta del lenguaje. Podemos entender el significado literal de las palabras de una frase, sin embargo, sin esa capacidad de abstracción, perderemos el mensaje de su secuencia, porque su combinación las convierte a esas palabras en parte de un todo. Con los viajes ocurre lo mismo. Podemos visitar un lugar, comer su comida y entrar en algunos monumentos, muchos de los cuales pueden ser impactantes estructuralmente a nuestros ojos, pero no podremos disfrutar de su corazón. Nos quedaremos en alguna de sus capas superfluas y eso nos impedirá conectarlo con el todo, encontrar su razón y potenciar su belleza. Todo está conectado. Y la única manera de entenderlo es acompañando de conocimiento nuestros actos y nuestros viajes. Os dejo ya con la entrevista a Fernando García de Cortázar, que nos habla de Paisajes de la historia de España, una de las más bellas guías de viajes de nuestra historia que podréis encontrar. Pero antes recordaros que el programa Voces podéis escucharlo en YouTube, en iVoox, en Google Podcast, otras plataformas de podcast, en Spotify y también directamente en bitácora.club. Y ahora sí, os dejo con la entrevista y como siempre agradeceros que estéis ahí, al otro lado. Muchísimas gracias. Hoy tenemos en Voces con nosotros a un historiador, sacerdote jesuita, humanista, enamorado de España y amante del conocimiento. Es un verdadero placer dar la bienvenida a Fernando García de Cortázar. Bienvenido, Fernando. Bien allá, estoy encantado de hablar con ustedes. Don Fernando, en Bitácora consideramos que la libertad se halla en el conocimiento. Después de toda su trayectoria dedicado a plasmar el conocimiento, sus experiencias y toda su sabiduría, ¿considera que es una frase o un lema adecuado para hallar el camino hacia la libertad? Yo entiendo que sí, pero un conocimiento que haga a la gente activa, no sumisa, ¿no? Y yo entiendo que la libertad es el gran don que tenemos y los que creemos lo tenemos por la acción de Dios. Y creo que hay que fomentarlo. Yo en ese sentido casi enmiendo la frase de San Juan cuando dice la verdad os hará libres. Yo suelo decir que la libertad os hará auténticos, porque claro, la verdad, ¿qué verdad? La de la iglesia, la mía, es la que me va a hacer libre,
Yo prefiero poner como gran protagonista la libertad, y digo esa frase: la libertad os hará auténticos, la libertad os hará verdaderos. Es una frase que vamos a adoptar también con su permiso. Encantado, encantado. Es usted autor de grandes libros de historia, por citar solamente algunos: Breve Historia de España, que es la historiografía española más importante de los últimos años, y Cuando digo España, todo lo que hay que saber. Ahora acaba de publicar Paisajes de la Historia de España con la editorial Espasa, que es la historia de España narrada a través de 44 enclaves, desde los asentamientos celtíberos hasta el final del siglo XX. ¿Cómo surge la semilla de este libro después de toda su trayectoria literaria? Bueno, pues surge porque yo, que ya he escrito 73 libros, así como los años que tengo, pues me he caracterizado por buscar la originalidad en mis libros, ya desde el lanzamiento nacional y en buena medida internacional de la Breve Historia de España. Digo internacional porque ha sido muy traducido este libro. Pues he tratado siempre de buscar el lector. Me he caracterizado a lo largo de mis libros y de mi obra y de mi docencia también en el interés por el lector, y el que me ponga a su nivel y le entienda y él me entienda. Es injusto que los historiadores, por ejemplo, y hablo de mi gremio, no hagamos el esfuerzo de comunicación que en otros países es mucho más grande, y yo he tratado de hacerlo, y digo que en otros países es más grande ese esfuerzo de comunicación porque enseguida, ya pasados unos años, los catedráticos, los historiadores, lo que hacen también es una importantísima difusión o llamada divulgación. Me he caracterizado por tocar los distintos palos en la historia con el interés de llegar al mayor número posible de personas. Yo creo que la historia es muy importante, y si es muy importante, no debe quedarse dentro de los muros universitarios, sino que debe saltar a la calle. Por eso yo he tocado todos esos palos que ahora se concretan en los paisajes. Yo suelo decir que la historia, y es así, es la ciencia del cambio, pero que en España quizás deba hacer un mayor esfuerzo de cambiar ella misma en sus métodos. Ella a veces cambia poco. Yo no noto mucha diferencia entre una tesis doctoral que se defendía hace 40 o 50 años, que fue el momento en que defendí yo la mía, y las que se dirigen y defienden ahora. Solo quizá en la liviandad de las de ahora, las nuestras eran mucho más macrotesis, diríamos, que lo que ahora son. Por eso digo que, volviendo a Paisajes de la Historia de España, yo me he inspirado para hacer esta historia de España. Es una historia de España de 23 siglos, ¿no? Desde las primeras invasiones, desde nuestro mundo griego, desde Roma, etcétera, etcétera, hasta Hérmoa, para hablar de nacionalismo vasco, hasta finales del siglo XX, y hago algunas ramificaciones del XXI, pues lo he hecho buscando esa originalidad y con ese modelo del paisaje, que está inspirado también en lo que a veces se hizo en el siglo XX con la gran generación de Unamuno, de Azorín, que también elegían un paisaje, pero lo llenaban de estructura del conocimiento, lo llenaban no solo de sensibilidad literaria, como usted misma ha destacado de este libro mío, sino también de conocimientos historiográficos, sociológicos, y daban razón de España. A ese efecto, en su prólogo, lo manifiesta en estas pequeñas palabras: el paisaje es historia, conserva las huellas del pasado, evoca las sombras de otro tiempo. Así lo veían los escritores del 98, Azorín, Machado, Unamuno, y con esa idea ha escrito Paisajes de la Historia de España, una historia de España contada a través de casi medio centenar de lugares. ¿El espíritu de estos escritores sigue latiendo en España? ¿Podemos encontrarlo aún? Pues mire, lo triste, respondo casi globalmente a lo que me dice, es que hemos sufrido tal desertización cultural, hemos sufrido tanto en estos 30 o 40 años de exilio del saber, de liquidación de la cultura, que bueno, pues igual tengo que decir que ni esos ni otros. Sí, soy muy amante de ellos, y yo entendería que dentro de esta escasez en la que vivimos, probablemente se mantenga. Yo creo que Machado es un grandísimo poeta, mantenido tanto por las generaciones que ganaron
la guerra como, lógicamente, por los que la perdieron, puesto que él es un perdedor de la guerra civil. Creo que, bueno, en sectores cultos todavía siguen muy vivos, así como otros podemos decir, como cuando hablamos de una película que ha tenido una mala vejez, quizás otros escritores han tenido una mala vejez. En cambio, estos no, lo único que también se ven perjudicados un poco por el abandono de las humanidades en España y por el mayor empeño de las jóvenes generaciones en las técnicas o en los idiomas. Sí, es verdaderamente un mal endémico que se equilibra gracias a eruditos como usted, a personas que apuestan por transmitir, como bien dice, la sabiduría, la cultura, el valor de las humanidades. En Paisajes de la Historia vemos cómo ha cuidado su prosa hasta tal punto que en pasajes resulta prosa poética de una belleza que nos recuerda un poco a la contemplación del prerromanticismo francés de Senancourt, esa contemplación de la naturaleza, de los lugares, pero también aborda ciertos pasajes de la historia con una crudeza descarnada necesaria para transcribir lo ocurrido, como pasa cuando leemos el capítulo de Numancia, el retrato de esa lucha por la libertad y el horror final ante Escipión. Es palpable lo que se vivió allí gracias a su relato. Me acaba de hacer usted un grandísimo elogio, porque yo creo que la gran aportación de mis libros y de casi fundamentalmente, aparte de la escrituración y de la síntesis de la historia de España, es la vocación literaria y hacer, y usted lo ha expresado muy bien, que el lector recree y viva lo que pasó, en este caso en Numancia, o al final del libro, en la hermua del asesinato de Ángel Blanco. Yo creo que es lo que hay que hacer y le agradezco vivísimamente su perspicacia y la forma en que lo ha dicho, de verdad, lo que ha dicho a propósito de Numancia. Yo quiero que el lector sufra con el asedio, llore con lo que está pasando, y eso es gracias a Dios y gracias a la literatura lo que puede hacer la prosa bellamente escrita. Creo, y ese ha sido mi gran lema, que si la historia es, yo lo creo, la ciencia de las humanidades, debe ser una ciencia amable, hermosa y no zarrapastrosa. Por otro lado, siempre creo, desde que lo leí hace muchísimos años, en el lema de Voltaire, tan perspicaz, tan conocedor de los jesuitas y tan admirador de los jesuitas, muchas veces desde el rencor, ¿no? Desde la antipatía, pues decía aquella frase: el secreto para no aburrir es no contarlo todo. Que este libro es un modelo de eso, y espero que efectivamente me están llegando de cosas muy confortables y muy elogiosas, de que no estoy aburriendo, sino al contrario, y la forma en que usted lo ha dicho de Numancia me lo confirma. Transcribe muy bien su pasión por la historia y hace que lo vivamos. Crea ese vaso comunicante desde el respeto al lector, como bien ha dicho en el principio, y bueno, es algo palpable y que se disfruta muchísimo en sus libros. Otro gran ejemplo también de esto que estamos hablando es el capítulo dedicado al Valle de los Caídos. Dice usted... Sí. Sí, no, escucho, sobre todo si me elogia, estoy escuchando, pero no es... Casi de rodillas. No, por favor. Es verdaderamente, bueno, yo creo que los lectores y nuestros oyentes que van a disfrutar también de su libro van a corroborar todas estas palabras y podrán ir muchísimo más allá en sus comentarios. En cuanto al Valle de los Caídos, dice usted: hay lugares que contienen la memoria de toda una época. Hay lugares que son la crónica transparente de un tiempo. El Valle de los Caídos es uno de ellos. Mientras leemos estas palabras, es inevitable pensar en esos movimientos de destrucción de grandes monumentos de la historia, no quizá por los valores que quisieron transmitir, sino por ser la memoria viva de lo que ocurrió, para tenerlo presente y no volver a cometer esos errores. ¿Cree usted que esos movimientos de destrucción de ese tipo de monumentos van en detrimento de la memoria de la historia? ¿Quieren borrar en cierta medida de dónde venimos, nuestra historia? Bueno, en primer lugar, esos movimientos que, como usted llama, de derribo, son verdaderamente una operación de los bárbaros, porque si nosotros recordamos la historia, enseguida voy a poner ejemplos palpitantes, pues nos han destruido. Mire, cuando vamos a Roma vemos el Coliseo, ¿no? El maravilloso Coliseo
Coliseo, que además, como sabe usted, es objeto Vía Crucis el día de Viernes Santo, y muy emocionante, ¿no?, en este Coliseo. Pues no se les ha ocurrido destruirlo, a pesar de que conocen bien los sacrificios humanos, las peleas, los cristianos echados a los leones. ¿Cuánta sangre se derramó en las pirámides de Egipto? ¿Las vamos a tirar? Pues no, pues hay que hacer que la gente lo contemple sin pensar prácticamente en esto, porque si no se les va a amargar la visita a las pirámides. Pues piensen en lo que es la belleza, en lo que es la antigüedad, en lo que es la supervivencia de la belleza a través de los siglos. Y en este caso, del Valle de los Caídos, pues debemos hacer ese esfuerzo de quitarle toda la simbología franquista, de quedarnos con un monumento singular y luego efectivamente hacer un esfuerzo de recuperación cultural que utilice los buenos espacios que ese monumento nos ofrece, que también es un paisaje verdaderamente admirable en la Sierra de Madrid. Todo menos eliminarlo. Lo que sí hay que hacer un esfuerzo es que ya crean que está sirviendo para la exaltación de un régimen criticable, sino por el contrario, pues para ver cómo los siglos han dejado una u otras edificaciones que han tenido un sentido u otro. Porque si estamos con esa psicología, deberíamos vaciar todos los museos, deberíamos tirar no sé cuántos edificios. Un edificio, por supuesto, cercano a él, que es muy superior y muchísimo más superior y que está cerca, que es el Escorial, pues también representa el absolutismo de un rey, representa pues probablemente el esfuerzo y la sangre de los que lo construyeron, pero es una verdadera obra de arte, y como dijo Ortega y Gasset, tiene tanto peso casi en la historia de Europa y en Europa como el Vaticano. Eso lo decía hablando del Escorial. Así es, ya casi lo tenemos que dejar aquí porque nuestro tiempo es limitado, muy a mi pesar, pero tengo una pequeña pregunta. Me gustaría hablar... lo que quieras. Me gustaría hablar del último, que ya he anunciado, del último episodio en el que habla de Hermoa. Si hablamos de Hermoa, debemos hablar de Miguel Ángel Blanco. Yo lo recuerdo muy bien porque en ese momento iba a cumplir años, cumplo años el 12 de julio, que fue justamente cuando... El día que lo mataron. Cuando lo mataron. Yo era muy pequeña, pero lo tengo muy vivo en el pensamiento, esa cruel cronología de una muerte prácticamente anunciada, la incomprensión, los erzainas que se quitaban. Ya como lo describo yo ahí en el efectivamente, libro, claro. Y es tal y como lo describe, y más viniendo de una persona como usted, que tuvo que llevar escolta durante más de una década. Entonces, claro. Ha tenido que hacer un ejercicio. ¿Ha sido el capítulo más complicado de escribir para usted? No el más complicado, y casi es el más complicado para leerlo porque me emociono. Yo soy un hombre muy que me emociono mucho, de lágrima fácil, diría, y ciertamente, o cuando lo oigo leer, y que en varias radios lo han hecho, pues también me he emocionado, porque ahí está mi sangre, ahí está mis venas, ahí está mi corazón aterido y aterrado, ahí está el salvajismo de algo que se dice ahí también. Una persona que asiste al funeral y se sorprende con ese sentido xenófobo que tienen todos los nacionalistas de pronunciar esa frase bestial, que yo la he tenido que confirmar luego, y la he confirmado con el que era el jefe del PP en ese momento, y lo es ahora, Carlos Iturraiz, que por un puto gallego se organice estos líos en este pueblo, que es sobrecogedor. Eso es un monstruo con rostro humano, y fíjese que me estoy ya emocionando. Y yo creo que sin duda alguna, quizá porque transmito la emoción, y Antonio Machado decía que era importantísimo para el lirismo, como usted ha dicho, para la poesía, pues yo creo que es sin dudar el capítulo más vivo, más emocionante, y probablemente de más categoría literaria, sí. Mientras existan personas con esa sensibilidad y que aportan tanto, habrá esperanza, don Fernando, para la humanidad, para nuestro país y para la humanidad. Muchísimas gracias por todo lo que ha compartido, y siga escribiendo estos libros maravillosos. Su último libro, Paisajes de la Historia de España, es una guía palpitante del alma de nuestro país, que a veces no sabemos ni valorar, o es muy sorprendente que no amemos nuestro país. Exacto.
me ha emocionado usted, que no voy a seguir hablando, pero ha dicho cosas de despedida bellísimas, ¿no? Que como la esperanza está también en la, bueno, pues en la actuación de algunos, ¿no? Y entonces que no todo está perdido, pues se puede pensar uno al leer este libro, ¿no? Porque transmite la razón, el sentimiento de España, y lo transmite con esa búsqueda de la belleza a través de un idioma admirable que también se ha especializado en grandes obras literarias que han llenado no solo a los españoles sino a toda la humanidad. Por eso le agradezco muchísimo su entrevista. Muchísimas gracias a usted por su tiempo y por todo. Le seguiremos de cerca. Esperamos hablar con usted muy prontito. Cuando quieras. Ha sido estupendo, de verdad, estupendo.